lleno de colores. ¡Oh, me encanta jugar aquí! Hola Luis, buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Hola Morán, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Qué bueno, me da gusto. Ya listos para la última sesión, ¿verdad? Ya, listos, listos. Qué bueno, muy bien. ¿Cómo ha estado? Todo bien, bendito sea Dios. ¿Tú por allá qué Qué tal? bueno. También, gracias a Dios, bien. Ya vacunaron a mi mamá, todos más tranquilos ya. Ay, qué bueno. Sí, porque eso ya le da a uno mucha tranquilidad, ¿verdad? Sí, es que estamos un poco intranquilos porque no se quería vacunar, pero ya al final sola dijo que sí. Ah, pues vamos, Ah, pues. qué bueno, qué bueno, qué bueno que Sí, siempre tomó la decisión de mejor sí vacunarse. Sí, hay todavía como mucha duda, ¿verdad? En las personas, sobre todo en las personas grandes. sí, exacto. Pues ahorita a ver cómo nos toca a nosotros. A mí todavía me toca hasta el siguiente bloque. No por mucho, pero hasta el siguiente bloque, porque ahorita van de 50 a 59. Y Sí, después seguimos de 40 a 49. Por eso me sí. falta un bloque todavía. A ver si llego. Tenemos que llegar, Morán, tenemos que llegar. Tenemos que llegar. Sí. Ahí voy yo también en ese Sí. momento. Le digo a mi No, y se las marido, piensa uno. Ajá, dígame. Ay, te hablan, ya van a vacunar a los viejitos cincuentones. No, dice, a mí todavía no me toca. No, y más con las noticias del fin de semana que hay una nueva mutación en India y otra en Brasil. Y la de Sí, Brasil afecta a los de 20 a 40. Dice uno, ay, no, no, es que ya no sabe uno realmente. sí, la verdad. Buenas tardes para todos. Hola, Rafa, buenas tardes. Elena, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Luis. Hola, 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 buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a Rocío, todos. buenas tardes. Órale. Jesús, Buenas tardes. ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Usted, Qué maestra? bueno. Bien, ¿Todo? también. Todo bien, bendito sea Dios. Qué Buenas bueno. tardes, maestra. Octavio, ¿cómo estás? Aquí andamos llegando corriendo, pero ya estamos aquí. Sí, me imagino. Gracias. Aquí anda mi mascota y trae su pelota y anda, él anda feliz. Voy a dar clase.
Si les parece, comenzamos. ¿Sí? Genial, genial. Igual ya les puse su asistencia a cada uno de ustedes. Veo que nada más nos falta Giovanni y Hugo. Todos los demás ya tienen su asistencia registrada. Y bueno, pues como saben, el día de hoy ya es nuestra última sesión. Entonces tengo programado que pudiéramos ver un poco de información teórica para poder terminar como de recapitular algunos elementos de la dinámica de grupos, y si tenemos oportunidad, hacemos un ejercicio un tanto de evaluación, pero no es así como, ay, de ahí va a depender la calificación, y revisaríamos también algunos pendientes sobre la tarea que se tendría para la siguiente semana, si hubiera alguna duda o alguna pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente sería como el orden del día, y también comentarles que seguramente ya estuvieron recibiendo el correo de las calificaciones de las dinámicas de los grupos, ¿ah? Entonces, ya ahí se los quise mandar hoy, ya sí, aunque fuera al cuarto para las 12, dirían, para que también ustedes ya tuvieran una idea y que fueran más o menos viendo cómo iba avanzando ahí ese entregable. Entonces, tendríamos como pendiente nada más la siguiente tarea. También Giovanni me mandó un mensaje el domingo, oye, Judith, todavía no puedo subir la tarea. Ay, sí es cierto, discúlpenme. Entonces, igual les prometo que hoy mismo, mañana más tardar, queda la asignación, para que si alguno de ustedes quiere entregarla antes, pues que no tenga ningún problema. Shh, guarda silencio, guarda silencio. La idea es que tengan de plazo para la entrega hasta el próximo lunes, considerando que sea un día antes de la siguiente materia, y para que pues ustedes puedan también tener como esa posibilidad de que no se empalmen las fechas, ¿de acuerdo? Entonces, nada más recordando el análisis de algún grupo, qué es lo que está pasando. Me gustaron mucho sus análisis, me gusta esta parte, como esta madurez que tiene el grupo también para identificar, para ver, para trabajar elementos de identificar comunicación, liderazgo, toma de decisiones, manejo de conflicto. La madurez también de muchos de ustedes como para hacer un autoanálisis y decir, oye, esta actividad yo la hice de esta manera, esto creo que me faltó, creo que esto también es importante para mí. Entonces, esto me demuestra esta capacidad que ustedes tienen pues para poder trabajar en esta actividad. Entonces, de todas maneras, quiero preguntarles si hay alguna duda sobre la tarea que se entregaría la próxima semana. Hola, maestra. Yo nada más, Luis. no sé si escuché esa parte, pero nada más quiero confirmar si se puede individualmente o igual por el grupo, por equipo. Sí, puede ser individual. Si quieren trabajar en equipo, pueden hacerlo también, pero si en tu caso, por ejemplo, dices, ¿sabes qué? Me queda mejor individual y voy a analizar, por ejemplo, un grupo de aquí de tu empresa, pues también puedes hacerlo, no hay ningún problema. Ah, ok, gracias. Sí, por esa misma situación. Igual yo creo que sí se podría agrupar, pero si cada quien analiza un grupo de su entorno, pues yo creo que sería más fácil, ¿no? Sí, sí, Por también. facilitar nada más, pues. Así es, sí, porque igual es más fácil, podríamos decir, que tú tengas la información del grupo que tú estás observando, ¿verdad? Entonces, sí, sin problema, no habría ningún inconveniente. Igual comentarles que en la guía que les subí el primer día en Classroom, está como fecha de entrega para este diagnóstico y una posible ruta de intervención. Está como fecha el 30 de abril. Realmente sería muy poquito tiempo el que les estaríamos dejando, porque sería el próximo viernes. Les daría, como les decía, al lunes 3 de mayo, por favor, para que tengan el fin de semana para poder subirlo, considerando que yo tengo ya a partir del 4 la necesidad de empezar a revisar los trabajos, para yo también en esta misma semana, primera de mayo, yo poder entregar calificaciones, ¿de acuerdo? Entonces, nada más considerar esa parte, por favor, que yo el martes comenzaría con la calificación de esta asignación, ¿sale? Entonces, igual, sí, Rafa. Perdón, entre tantas cosas me pierdo. Solamente nos queda una tarea por entregar, ¿cierto? Cierto. Que es la que estamos hablando ahorita, que es la del 30 de abril. Sí.
Sí, sería fecha de entrega el próximo lunes, hasta el 3 de mayo sería. Lunes 3 de mayo sería la fecha de entrega, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, para que la puedan trabajar este fin de semana. Va, de acuerdo. Excelente. Muy bien, pues entonces, si no hay algo más, entonces continuamos, porque la verdad es que el tiempo se pasa rapidísimo, se pasa volando y cuando menos acordemos ya van a ser las 7:30. Entonces, vamos a contextualizar un poco de estos elementos y ya habíamos definido lo que era el grupo, habíamos hablado de algunos elementos anteriormente, como el hecho de la definición de qué es el grupo, de Kurt Lewin y las fuerzas que están interactuando en la organización, en los grupos, para poder cambiar. Definimos que la dinámica de grupos pues responde también a los estímulos, a las fuerzas que intervienen, tanto interno como externamente, para ir generando como una dinámica especial, como unas características que a un grupo dentro de una misma organización pudiera darle unas características diferentes entre unos y otros. Y entonces también decíamos que el grupo es el resultado de la interacción de los miembros y que también dentro del grupo se pueden dar diferentes fenómenos. Decíamos que puede haber atracción, puede haber repulsión, puede haber tensión y que es normal, que estos procesos son normales al existir diferentes puntos de vista, diferentes formas de abordar alguna situación, es normal que surjan estas situaciones. Y lo vimos en algunos de los ejercicios, ¿verdad? Lógicamente no se dio ninguna situación como de conflicto, pero sí de defender algunos puntos de vista o en este sentido también como de poder decir, oye, no, yo quiero trabajar esta propuesta y vamos optando por algo diferente. O cuando dicen, ¿sabes qué? ¿Quién se va a quedar fuera, no? Con el valor, con una de las actividades. ¿Cuál es el valor que se va a quedar fuera? O ¿a quién vamos a arrojar por la borda? Entonces también ahí se empiezan a dar como este tipo de enfoques diferentes, de necesidades diferentes. Y bueno, pues va teniendo también este grado de tensión. Si me permites, Rocío, hacer un comentario de uno de tus análisis, decías, respiré profundo para no sentirme frustrada cuando dijeron yo soy la que van a aventar por la borda, ¿no? Entonces, y es un juego, o sea, es una participación que realmente no es crucial, ¿sí? O sea, realmente si me toca a mí o le toca a otra persona, no es crucial, sin embargo nos metemos. Ahora imagínate lo que ocurre ya en el trabajo y ustedes, varios de ustedes en ese ejercicio y en el anterior de los galeones decían, es que llega un momento también en que a lo mejor tenemos que prescindir de algún colaborador. Y eso ocurre a lo mejor por la necesidad de la organización, por el desempeño, por diferentes circunstancias, pero llega a ocurrir y entonces se da este tipo de situaciones donde a lo mejor dicen, no, es que ¿sabes qué? Fulanito está hablando mal de mí, es que se pusieron en mi contra y se dan estas tensiones como un fenómeno natural dentro de los grupos, es normal. Y pues decíamos también que habrá elementos que ayudan a dar ciertas características al grupo, que platicábamos qué tanto el grupo se subordina a los individuos o qué tanto el individuo también se subordina al grupo y que van jugando como desde este enfoque muy dinámico, vamos influyendo unos a otros, que si se perdía la individualidad, que hasta dónde teníamos como esta visión de la persona. Y bueno, decíamos ya para continuar con algunos elementos, que la dinámica de grupos estudia la conducta del grupo de forma holística, de forma integral, y las variaciones que tienen los individuos dentro de un grupo, así como las relaciones que tienen con sus compañeros, buscando el funcionamiento eficaz del conjunto. Entonces, pues igual eso fue lo que trabajamos la primera sesión, que sería así como un entorno teórico de esta materia. Y bueno, también igual comentarles que hay diferentes grupos. Hay grupos que pudiéramos decir que son grupos formales y grupos informales. En los grupos formales encontramos esta parte como de oficialmente asignado y que están buscando un propósito específico. Estos grupos
formales pueden ser permanentes, por ejemplo, departamentos, divisiones, equipos, o pueden ser temporales. Cuando son temporales, son grupos formados específicamente para resolver algún problema o desempeñar una tarea definitiva que una vez que se cumple, pues se puede desintegrar este grupo. A lo mejor, platíquenme si algunos de ustedes ha trabajado, por ejemplo, en proyectos. ¿Alguno de ustedes les ha tocado trabajar dentro de su organización en proyectos? Sí, a mí me ha tocado, maestra. Excelente, Octavio. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Vamos a pensar que se realiza un proyecto y ¿qué sucede? Se asignan a los miembros y cada miembro seguramente tiene un rol definido, ¿cierto? ¿Es correcto? ¿Qué sucede? Van trabajando y conforme van avanzando y se logra el objetivo, ¿qué pasa con el grupo posteriormente? Pues a lo mejor se desintegra, ¿verdad? Y entonces, sí. En algunos casos se desintegra, en otros casos se integra más. El equipo se queda como parte de ese proyecto permanente. Exacto, exacto. Entonces, pudieran ser algunos proyectos que son permanentes o algunos otros que son temporales. Por ejemplo, cuando también las organizaciones trabajan mucho bajo un sistema matricial, le llamamos, bajo esta línea de proyectos, están muy acostumbrados a integrarse en un equipo de trabajo, inclusive con X roles, y luego, después de un tiempo, cuando ese objetivo se cumple, quizá integrarse a otros con otro rol diferente, o en algunos momentos hasta llegan a convivir o a conjuntarse diferentes proyectos con roles diferentes. Por ejemplo, cuando ustedes estaban trabajando, cada una de sus dinámicas estaban asignados a un proyecto. Y entonces tenían como este doble rol. En algún momento les tocaba ser líderes de la actividad y a lo mejor en otro momento dentro de la misma sesión tenían un rol diferente, ¿no? Entonces ahí se estaban conjugando como diferentes factores y entonces esto también va dando un sentido, una pertenencia, una característica diferente a cada uno de los grupos. Entonces, pues pudiéramos encontrar entonces esta parte de formales o informales, permanentes, temporales, y cuando hablamos de esta parte de grupos informales, encontramos que son grupos que surgen sin una designación oficial por parte de la organización, se forman espontáneamente y se basan en relaciones personales o intereses especiales, sin el visto bueno, podríamos decir, de la organización. A ver, platícame, por favor, ¿qué tipo de grupos informales conoces o existen dentro de la empresa? A ver, Fernando, ¿qué tipo de grupos informales pueden existir en la empresa? Yo creo que, bueno, a mí me ha tocado verlo en ciertas empresas. Hay grupos, por ejemplo, los que son de planta, los que tienen un contrato ya de planta, con los que son de, no sé, contratados a través de una agencia de contratación. No sé, pero es muy marcado que el grupito se va a su desayuno y se sientan aparte y el otro grupito es aparte. Y como que hay esa división. Nadie les ha marcado que no puedes hacer esto, pero simplemente ellos se dividen. Sí, fíjense qué interesante. Voy ahorita con Morán y después con Luis. Fíjense qué interesante este ejemplo que nos pone Fernando. La organización, la empresa, seguramente busca la integración de las personas que están subcontratadas o contratadas por X forma. Y entonces, hay algunas reglas, inclusive no escritas, que determinan el comportamiento de los grupos. Como tú dices, ¿qué ocurre? Que por afinidad empezamos a juntarnos con los similares casi siempre. Y entonces empezamos a hacer estos grupos. Y como tú dices, oye, hay organizaciones en donde inclusive las personas, como tú decías, las personas de planta se sientan en un lugar y las que no son de planta se sientan en otro. Y no hay una regla escrita, pero se va volviendo como una norma. Cuando hablamos de grupos se va volviendo una norma y entonces decimos, es que esta es mi mesa, este es mi lugar. Este ejercicio yo lo manejo cuando estamos en clases presenciales. Esto es muy evidente, porque típicamente
el primer día o los primeros días que empezamos a ir a la escuela, elegimos un lugar donde sentarnos. Y casi siempre, la mayoría de nosotros, mantenemos el mismo lugar durante mucho tiempo. Habemos algunos que nos gusta andar del tingo al tango, y a mí en lo particular me gusta sentarme en diferentes lugares prácticamente, casi siempre. Sin embargo, la mayoría de las personas buscamos un mismo espacio. Y a mí me gusta ponerles como esta actividad en donde tenemos ya lugares como muy definidos, y si no ha llegado alguna persona antes de la clase, le pido a algún compañero que vaya y se siente en ese lugar. Y entonces típicamente la persona dueña de ese espacio llega y dice, ¿qué estás haciendo aquí? Este es mi lugar. Y claro que está sembrado por tu servidora, ¿no? O sea, yo le dije, hazme un favor, siéntate aquí, va a llegar, y si te pregunta algo, tú dile que no, que ese es tu lugar ahora, ¿sale? Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Este es mi lugar. O a veces no se animan a decir, pero llegan y hacen cara así como de, ¿qué estás haciendo aquí? Y entonces se van dando reglas no escritas. Y entonces imagínate que en este lugar, en esta posición, estamos hablando ahorita de un espacio físico, en esta posición está asignado a alguien que tiene un liderazgo muy fuerte con el grupo. Y llega alguien X y toma esa posición, entonces inclusive hay una presión social del resto del grupo que dice, no te sientes ahí, ese lugar no es para ti, ese es el lugar de fulanito de tal. Y entonces se va formando como esta dinámica aprendida, no escrita, en donde hay lugares específicos para determinadas personas, en donde las mesas son asignadas para X personas, y a veces ya hasta sin tener una conciencia plena del por qué estos patrones se siguen repitiendo. Y entonces, a lo mejor las personas que no tienen planta, vamos a decir, van rotando con mayor frecuencia que las personas que sí tienen una planta, y esas personas nuevas que van llegando, ¿a dónde creen que se van a ir a sentar? Pues a la mesa de las personas que no tienen planta. Porque es, vente para acá, aquí es donde nosotros pertenecemos. Y eso no está escrito a lo mejor en ninguna política. Sin embargo, se ocurre en el día a día, ¿verdad? Gracias, Fernando, qué interesante, muy padre. Morán. Sí, pues mi respuesta iba exactamente más o menos a la misma área, que lo vemos en la familia, lo vemos en el trabajo, con los compañeros o amigos de la escuela, o incluso con los papás de los niños. Porque también hasta en las fiestas que hacen los papás de los niños, muchas veces los que ya saben, los que jalan, dicen, ¿sabes qué? Los borrachos, órale, y se juntan los papás que toman. Y lo no es que aquellos son los más, los de familia, ¿no? Pues que se juntan en las mesas o en las fiestas los que traen niños, los que traen niñas, y los que están así de que dicen, no, pues yo de que avance la fiesta, ya que se vayan los niños, porque incluso mandan a la mamá por delante. Y ahí se quedan al final los papás que les gusta tomar o nos gusta tomar o convivir un poco, ¿verdad? Incluso lo vemos, lo decía también en la familia, a mí me ha tocado, a veces llegaba a visitar la casa, su casa, ¿verdad? Y había mi lugar en la mesa, obviamente. Cada quien tomaba su lugar ya como parte de nosotros. Y si alguien se sentaba en mi lugar, los niños decían, es de mi papá, es de mi mamá, no, ese es el mío. O sea, incluso desde chiquitos, cómo ellos van a veces peleando ese lugar que incluso que ellos consideran que es de ellos. Y que tenía mi hijo 3 años y ya peleaba su lugar, o sea, él decía que ese era su lugar. Sí, y fíjense, tiene también, si nos vamos como a un enfoque sistémico, tiene una comunicación. Ese lugar que los hijos, por ejemplo, utilizan en la mesa, tiene una comunicación. Inclusive, por ejemplo, en este enfoque, cuando se hacen algunas actividades, se dice que no es fortuito, por ejemplo, el cómo se sientan las familias, en este caso, o cómo se sientan un grupo de personas en un determinado espacio, porque típicamente buscas sentarte con determinadas personas y entonces te habla un tanto como del sistema, cómo está integrado el sistema. Si el líder, por ejemplo, está sentado en X lugar, ¿qué pasa con el resto de los colaboradores? Nos ha tocado tener, por ejemplo, situaciones en donde un jefe, por ejemplo, estamos en un taller y estamos en lo presencial y resulta que el jefe, por ejemplo, se sienta y nadie se sienta alrededor de él.
Y entonces así como que, ah, caray, a ver, espérame, ¿qué ocurre, no? Y luego a lo mejor hacemos otra actividad y nuevamente ocurre. Entonces decimos, a ver, aquí hay algo, si el grupo está comunicando algo. Y entonces cuando empezamos a investigar, pues sí, resulta que era un jefe que no era cercano con la gente. Entonces la gente no se sentía como con esta posibilidad, por ejemplo, a la hora de la comida, de llegar y sentarse con esa persona. Sí, Y entonces pues, exactamente. va dando informes, va dando comunicación, va dando señales, ¿verdad? Y entonces fíjate qué padre, Morán, porque esta parte, por ejemplo, podemos decir un grupo formal, vamos a decir, pudiera ser como esta parte en donde nosotros, por ejemplo, como papás de nuestros hijos, pues nos llama, por ejemplo, a una reunión en la escuela, por ejemplo. Entonces ahí entraríamos como un grupo formal. Sin embargo, se van haciendo estos grupos que tú bien definías en los grupos informales. Se van haciendo subgrupos por diferentes afinidades. ¿Sí? Como tú decías, a los que les gusta convivir más, a los que rápido se quieren ir, a los que nunca van, y entonces se van haciendo como estos subgrupos, que es natural, podríamos decir, en el proceso de las organizaciones, en el proceso de convivir, es normal que encontremos afinidades y que encontremos también personas con las cuales nos cueste trabajo como acercarnos, y entonces tenemos inclusive a lo mejor hasta este grupo de los que no se juntan, ¿no? Luis. Muchas gracias. Pienso que dentro de las organizaciones, los grupos informales también pueden tener un propósito, aunque no necesariamente estén dentro de un organigrama, por ejemplo, ¿no? Y se me ocurre a lo mejor una brigada, la verdad, los brigadistas, ¿no? Son un grupo que no están dentro de un organigrama o que cuando formas parte de ese equipo, pues no necesariamente necesitas como un visto bueno desde arriba. Es más un tema hasta de una administración local en caso de que la empresa sea grande, ¿no? Que tal localidad tiene su brigada, tal localidad tiene su otra brigada y bueno. Y no necesariamente cambia incluso la descripción del puesto, por ejemplo. Pero bueno, sí tienen una finalidad, aunque en el operar día a día, pues no estén juntos, sabemos que son el grupo de los brigadistas, ¿no? Aquí nada más tendríamos que definir, por ejemplo, Luis, si la organización lo avala como parte de un grupo, por ejemplo, de la Brigada de Primeros Auxilios, y le da capacitación y le da un certificado para poder realizar ciertas actividades, y tiene un distintivo, por ejemplo, y está capacitado y entrenado y es de las personas que pueden utilizar un equipo, por ejemplo, de X, etcétera. Ahí sí estamos teniendo una palomita por parte de la organización, porque la empresa está diciendo, necesitamos formar un grupo de brigadistas, y entonces, ¿quién quiere ser? Ah, pues yo. Ah, ok, perfecto. Y entonces ahí podríamos pensar que la organización sí le está dando el aval, inclusive presta las instalaciones, tiene presupuesto para la capacitación, para la compra, por ejemplo, de trajes para las brigadas contra incendios, tienen equipos de respiración autónomo para, por ejemplo, espacios confinados o cosas así. Entonces, en ese sentido, a lo mejor pudiéramos decir que sería un grupo formal. Exacto. Rafa, levantaste la mano. Gracias. Estás en mudo. Ajá. Listo. Sí, no sé si en esta parte, en el caso de las empresas, de manera puntual, entrarían esos famosos, por decirlo, por ponerle o bautizarlo con un nombre, los grupos de choque. Esos tipos de grupos de choque en donde pues se organizan porque recursos humanos o los jefes o quien sea la organización no está haciendo alguna actividad o no estamos recibiendo respuesta o ayuda de nuestros superiores, ¿no? Existe esa organización no avalada, en donde va el grupo y va con dirección o va con recursos humanos, oye, no estamos viendo esto. No estoy llamándolo sindicato, es un grupo entre colegas, entre partes de la empresa que se organizan para un bien común, y que evidentemente cuando es un grupo de choque, pues la empresa no los va a ver como algo bueno para la organización. Eso no tiene que ser tan grande. O sea, te puedes organizar con recursos humanos y decirle, oye, me prometiste capacitaciones, esto y esto, y no lo estás prometiendo. Aquí estamos un grupo que venimos a pedirte que sí lo hagas.
Entonces, no sé, pues evidentemente creo que debe de entrar en esa, en los informales, pues, en esa parte. Sí, sí, exactamente. Y quizá en cierto momento, fíjate, quizá en cierto momento este grupo pudiera o no pasar a formar un grupo formal. Sí, quizá me ha tocado conocer, por ejemplo, organizaciones en donde este grupo alterno, vamos a decir, sin un proceso como reconocido por la organización, porque ¿qué ocurre? Vamos a pensar, hablando de este ejemplo, por ejemplo, este ejemplo del sindicato. ¿Sabes qué? Va a haber a lo mejor algunas plantillas y entonces los colaboradores pueden elegir entre la plantilla A y la plantilla B. Y entonces este proceso está avalado y está incluso a lo mejor hasta auspiciado por la organización. Entonces esto vendría siendo como de esta parte formal. Sin embargo, como dice Rafa, ¿qué ocurre cuando surge quizá un grupo espontáneo o puesto de acuerdo no reconocido por la organización y entonces dice, oye, es que lo que estamos buscando no se está cumpliendo o venimos solicitando esta parte o exigiendo tal cosa? Y entonces a lo mejor pudiera suceder dos cosas. Típicamente en una empresa privada pueden suceder dos cosas. Uno, que pudiera después estas personas pasarse como un grupo formal o que la organización decida desvincularlos. ¿Sí? Típicamente son esos dos elementos lo que puede suceder. Entonces, sí, igual, fíjense, pudiera haber grupos informales y se dan grupos informales en la organización donde quizá no tienen un puesto, un nombramiento, como bien lo decía Morán, como en esta parte del organigrama, pero que son grupos que tienen una alta influencia con el resto de sus compañeros. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen una autoridad moral muy alta, quizá por el conocimiento que tiene la persona, quizá por el expertise, por el nombre, decimos, de esas personas y a lo mejor típicamente, ¿qué ocurre? Que estas personas pues se van también uniendo y van formando grupos y entonces las personas van ganando como este reconocimiento y estos grupos informales son sumamente importantes que cuando nosotros estemos en algún proceso de cambio, de gestión, de implementación de alguna cultura, etcétera, los podamos tener identificados. ¿Por qué? Porque también, ¿qué ocurre? Que si tú propones algo y ese grupo, por ejemplo, no avala esa propuesta, puede tener un impacto muy fuerte en la toma de decisiones del resto de las personas. ¿Sí? Jesús. Es ahí donde lo importante es identificar a los líderes, ¿no? Que es lo que estamos viendo en esta materia. Porque agarrando a los líderes, ellos te jalan al grupo informal. Excelente, Jesús. Y fíjense, esos líderes pudieran ser dados con la autoridad de la organización o no. Tenemos líderes que no están como con el nombre del jefe, ni nombre de supervisor ni nombre de responsable pero que tienen un impacto muy fuerte en la toma de decisiones de los grupos. Y como bien dice Jesús, va a ser muy importante identificar quiénes son esos líderes, porque seguramente cuando tú gestiones algún cambio, si ese líder te compra la idea, va a ser más fácil que los demás te compren la idea. Sea un líder reconocido o no dentro de una estructura. ¿Vale? Entonces ahí es importante poner ojo en estos elementos. Entonces se van dando como una serie de amoldeamientos, amasamientos en donde se va tejiendo como intereses, a lo mejor en un ejemplo un tanto burdo, pero seguramente alguno de ustedes vio a lo mejor si no todas las temporadas, esta serie de ¿cómo se llama? Orange el naranja es el nuevo, el de las chicas que están en la cárcel, ¿cómo se llama? Rafa, vas a ver, ¿cómo se llama, Rafa? The New Orange. Ok, donde están las chicas en la cárcel y que van haciendo grupos, ¿verdad? Ok. Ingresa a lo mejor una nueva reclusa y entonces es, ¿a qué grupo te vas a ir? ¿Con qué grupo te vas a alinear? No, es que yo quiero estar, por ejemplo, sola. Ok, y entonces para poder sobrevivir en ese entorno,
A final de cuentas, o terminas uniéndote a alguien más o terminas uniéndote a uno de los grupos. Este es como un extremo, pero desde mi enfoque representa muy bien lo que ocurre en la organización, en este sentido de la necesidad de pertenecer, la necesidad de tener también inclusive una identidad a través del grupo. Pero, maestra, eso, bueno, Orange is the New Black. Ándale, ese es el nombre, exacto. No veo series, pero de repente sí me las aprendo. Pero esa parte incluso, pues sucede desde que uno es niño en el kinder, ¿no? O sea, buscas... esto va hilado con lo que decíamos de que si pierdes personalidad en los equipos. Evidentemente, cuando te organiza un maestro, pues le tienes que entrar. Pero desde que llegas al kinder, buscas afinidad con tus compañeros, incluso hasta con la familia. Unos dicen, mi papá quiere más a mi hermano, mi mamá quiere más al otro. No, es afinidad. No es que le caigas mal, pues es tu hijo, ni modo que te caiga mal. O sea, no. O sea, eso esperamos, ¿verdad? Bueno, eso espero, a lo mejor le cae gordo a mi papá. Pero el tema es que son afinidades, o sea, llegan los cholitos, se juntan con los cholos, llegan los nerds, se van con los nerds. Y todo eso desde que llegas es visual. Es visual, sí. Y te vas con quien mejor te conviene. Es definitivo, donde crees que vas a ser aceptado. Exacto, donde crees que vas a ser aceptado y donde también vas influyes al grupo y el grupo te influye a ti, ¿sí? Entonces, se van dando estos elementos, esta conjunción de situaciones, de decisiones que van forjando, incluso, repito, reglas no escritas que se van quedando como parte de una cultura después, con el paso del tiempo. No están escritas, pero ahí están. Y entonces también podemos encontrar grupos homogéneos donde la mayoría de los miembros se parecen. Hay como una cierta, pues como similitud en los diferentes miembros. Aquí la ventaja de tener grupos homogéneos es que la toma de decisiones, las situaciones se resuelven relativamente rápido. Al ser un grupo que pensamos más o menos igual, está como que fácil la decisión y rápido se puede llegar a resolver. Cuando hablamos de un grupo heterogéneo, decimos que tenemos como una base amplia de talentos y puntos de vista diferentes para la solución del problema. Y entonces aquí uno de los retos es poder trabajar con grupos heterogéneos. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, si tú tienes un grupo heterogéneo, quizá la toma de decisiones, el consenso, etcétera, pueda ser más tardado. Sin embargo, te puede dar esta posibilidad de tener una mayor riqueza de los enfoques, una mayor posibilidad de tener una visión mucho más amplia, mucho más estratégica, y eso es muy interesante. Y en las empresas cuesta trabajo poder trabajar con personas diferentes, y nosotros abogamos mucho por el hecho de poder decir, ayuda a las demás personas, escucha a las demás personas, date la oportunidad de escuchar una postura diferente, y es difícil, y más en este tipo de organizaciones donde encontramos pues a lo mejor personas de diferentes razas, credos, culturas. Cuando hablamos de estas empresas multiculturales, pues entonces se vuelve todavía esto un reto mucho más interesante, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos estos retos. Gracias, Rafa. Gracias, Jesús. Ojalá que Hugo pues después se pueda unir, y si no, veo que se está grabando la sesión y seguramente le pueden compartir el link ahí del instituto para que no se pierda esta información. Gracias por avisar. Entonces es un reto, es un reto cómo trabajamos juntos. Luis. Gracias. En relación a eso, a mí se me viene a la mente pues mi propio equipo de trabajo. Y no porque seamos de diferentes como localidades, ¿no? Sino porque ahí donde yo trabajo, digamos que el equipo de recursos humanos es un equipo multidisciplinario. Y mi equipo de trabajo está conformado por gente de mantenimiento, una persona financiera, el departamento médico, capacitación y RH, ¿no? Entonces,
el equipo en sí somos los administradores de toda la localidad, y de repente el tomar decisiones o buscar soluciones, pues desde las diferentes perspectivas que la misma profesión o experiencia te da, pues te puntea unos con otros. Pero es cierto lo que bien comenta, ¿no? Que al final cuando hacemos el consenso y llegamos como a un acuerdo, pues surgen ideas muy, muy padres, pues por las diferentes visiones, ¿no? Que el ingeniero, el de mantenimiento, pues ya dijo tal cosa, ¿no? O que el médico, pues ya dijo algo muy diferente, ¿no? Y los RHs, pues otras cosas, y la financiera, pues más calculadora, más. Entonces es como una fusión interesante también. Claro, sí, Luis, porque, por ejemplo, seguramente la persona de finanzas está cuidando el dinero, ¿sí? Y su enfoque es hacia la orientación del recurso, hacia eficientar el recurso, que no se malgaste, controlar esa parte del gasto. A lo mejor la persona de mantenimiento está cuidando mucho procesos, mucho esta parte como de cómo lo bajamos, cómo lo medimos también. La parte del médico seguramente está viendo como esta parte de salud integral, de no poner en riesgo lo que se tiene que hacer, de cuidar este equilibrio de la salud de los colaboradores. Y luego a lo mejor recursos humanos está buscando esta parte de la satisfacción laboral, de un clima laboral, de que los empleados estén contentos, que sean productivos. Entonces se vuelve un reto interesante, porque inclusive hasta las estructuras de pensamiento son bien diferentes. Y a lo mejor hay quien es así súper metódico y decimos es bien cuadrado. Y entonces si tú te brincas un paso, no, ¿cómo va a ser posible? Esto no tiene orden. Y a lo mejor tenemos también personas súper creativas, súper el lado derecho del cerebro, donde a lo mejor no aterrizan y quizá esta parte del seguimiento, de la medición le pudiera costar trabajo. Y entonces se vuelve así como, ¡ay, esto es un caos!, ¿no? Sin embargo, ¿qué ocurre? Que seguramente vamos a necesitar esta parte creativa, que a lo mejor algunos de nosotros no la tenemos. Vamos a necesitar esta parte metodológica de un orden, de una medición, de un control, de una orientación a resultados, y seguramente también necesitamos esta parte de una visión integral hacia la productividad y la satisfacción laboral. Entonces, se vuelve mucho más retador el llegar al acuerdo. Sin embargo, típicamente estos resultados son mucho más consistentes y mucho más fortalecidos, resisten como más esta parte de la prueba del ácido, esta posibilidad de permanecer en el tiempo. Entonces eso está muy interesante. Sí, Luis. Y algo padre que estamos cubiertos también, porque no solamente es implementar, organizar o hacer, sino también responder a temas de conflictos y resolución de problemas, ¿no? Y yo creo que no solamente es, o sea, lo complicado no solamente es, creo que no sería justo, pues nada más plantear como esta parte complicada, ¿no? o de repente compleja, ¿no? Sino también el hecho de que es favorable tener como tantas perspectivas o visiones tan distintas, porque estamos cubiertos. De repente hay situaciones que a mí no se me ocurren y yo veo que el de mantenimiento ya tiene una solución, ¿no? O viceversa, ¿no? Entonces es como una burbuja en donde cada quien está bien en guardia. Entonces esa parte está, o hasta te presentan propuestas por algo que tú llevas o lideras, ¿no? Como proyecto. Y dices, no, jamás se me hubiera ocurrido y la doctora trae la idea, ¿no? Sí, y padrísimo, porque entonces también vamos aprendiendo a tener como ese otro enfoque, el que ya traemos como de manera natural, pero le vamos incorporando elementos que nos ayuden a fortalecer a lo mejor esta propuesta, esta presentación de algún proyecto para la jefatura, algunos elementos que se van fortaleciendo, y eso está padrísimo. Rafa. Yo creo que la palabra clave para todo esto es empatía. Porque de verdad yo odio a algunos de mis compañeros, laboralmente hablando. Ya fuera del trabajo, pues ya es otra parte, porque no sé si a los compañeros les has tocado crecer como auditor, y luego fui contador de la empresa, y luego me fui a ventas, y ahora como gerente de ventas, y realmente no entiendes cuando te pones la cachucha de vendedor, no entiendes cómo pueden ser tan difíciles las personas de pagos, cómo retrasan un proceso, o sea, casi vas y los agarras del cuello y dices, güey, ¿por qué no lo pagas? O sea,
son 1,000 pesos, son 2,000 pesos, son 10,000, cuando pues una importación son de millones de pesos o de miles de pesos y te atoran un proceso por 1,000, 1,500, 2,000 pesos. Entonces, creo que el manejo de la frustración tiene que ser muy amplio, pero sobre todo debes de tener empatía. Y hay veces que cuando brincas de puesto o cuando te está trabando tu compañero, no la tienes. Y de verdad, llegas al odio laboral. Porque te frustras. Sí, y ¿sabes qué, Rafa? También hay algo que nos puede ayudar, y es tema de otra materia, pero puede ser muy, muy revelador, es el hecho de tener procedimientos claros. Porque te voy a decir una cosa, por ejemplo, si tú al departamento de pagos le dices, es que son 1,000 pesos, pero desde su punto de vista no puede pagar nada sin a lo mejor un documento probatorio, ¿no? Una firma de autorización. Entonces tú puedes decir, son 1,000 pesos. Pues sí, pero si el procedimiento marca que no puede soltar dinero, pues en ese momento le llega una auditoría y no tiene cómo justificar esos 1,000 pesos, lo típico va a ser, pues es que esos 1,000 pesos te los llevaste tú. Oye, no, es que espérame, se los di a tal persona. Bueno, y entonces ahí entra como una serie de conflicto de intereses, de código de ética, de valores, etcétera. Entonces también ahí los procedimientos, las políticas son muy importantes, tener claramente definido qué sí se puede y qué no se puede, para evitar también como este tipo de situaciones y poder estar alineados. Pero sí coincido, por supuesto, en esta parte de empatizar con el otro y sobre todo en estos grupos heterogéneos, en poder ser capaz de empatizar y ponernos en el lugar de la otra persona, buscando principalmente esta posibilidad de que la organización de manera integral tenga un beneficio de esa decisión, no tanto como persona o únicamente como un departamento, sino más bien una respuesta mucho más integral que pueda llevar a una satisfacción, vamos a decir en este caso, por ejemplo, de un cliente. ¿De acuerdo? Entonces también ahí la empatía es importante. Bien. ¿Qué ocurre? Fíjense, seguramente han escuchado la palabra cohesión que se da entre los grupos. ¿De acuerdo? Entonces, decimos que la cohesión es esta fuerza, esta atracción del grupo que una persona siente hacia su grupo y que el grupo va manteniendo. Y esta cohesión se puede dar por diferentes razones. Dime una cosa, ¿qué es lo que te mantiene como con esta fuerza, con esta unión a tu equipo de trabajo? A ver, Jesús, ¿qué te une a tu equipo? Bueno, yo lo viví en el tema de gobierno. Lo que me unía también mucho sería la protección, el sentirme seguro, porque como decía, creo que Rafa, hay grupos de choque y ahí son bandos. Entonces, pues a mí me unía mucho esa parte, aparte que había afinidad pues de gustos y más cosas, pero esa situación de sentirte seguro, de sentirte protegido y tú también brindar esa parte a los compañeros. Yo creo que ahí era importante porque, al menos en gobierno, yo lo viví, me tocó vivirlo desde una dirección, ser director, y también vivirlo como una parte más operativa, y tienes que estar como sobreviviendo muchas veces en esos ambientes, y pues bueno, a mí eso es lo que me mantenía también, esa parte de estar seguro. Y la otra, pues también de que me agradaba pues la compañía de los compañeros, pero, válgame redundancia, pero sobre todo eso, como el sentir la seguridad que me recordaba ahorita la pirámide de Maslow, que era como los principios básicos. Sí, sí, sí. Muy bien, gracias, Jesús. A ver, Octavio, estás muy serio el día de hoy, ¿qué pasa? Nada, estoy escuchando a todos, dar chance que participen, pero aquí estamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Decían en algunas de los análisis, ¿verdad? Ay, es que la verdad a mí ya quiero darle oportunidad de que las demás personas también puedan participar. Me gusta mucho hablar, pero necesito darle oportunidad también a mis compañeros. Octavio, Claro, las damas, que hablen las damas hoy.
Ándale, ¿se fijan? Sigue, Octavio sigue teniendo ese liderazgo así innato, porque es bien listo para decir, no me preguntes a mí, Judith, y vámonos con una de las damas. No, igual, si gustan mi opinión, con todo gusto, digo. Sí, Octavio. ¿Qué te Yo une al grupo o qué te unía a un grupo? A lo mejor yo me meto en un asunto más complicado, ¿no? Hablábamos de que queremos pertenecer a un grupo, ¿no? Ya sea de choque o como le quieran llamar, pero está en nuestra genética realmente. Este es un asunto que está desde la glándula tiroides, somos mamíferos. Entonces, como mamíferos tendemos a andar en manada. Entonces, es algo natural, es algo que ya viene, llámenle como quieran, ¿no? La naturaleza, Dios, no sé, pero es algo que ya viene en nuestra genética. Somos mamíferos y como tal necesitamos ese sentido de pertenencia. Por eso es que siempre buscamos identificarnos o pertenecer a ciertos grupos. Por eso es que vamos por ahí. Sí, sí, por supuesto. Si a nosotros de bebés nos dejan sin la protección de la manada, vamos a decir, pues no sobrevivimos. Y hay algunos casos, no me quiero meter mucho para allá, pero hay algunos casos de niños que sobrevivieron, por ejemplo, con lobos, pero se ha demostrado que esos niños no lograron funciones cognitivas superiores. Entonces sí es como un elemento fundamental, esta parte de la pertenencia, del cuidado de la especie para lograr como el desarrollo, ¿verdad? En este sentido. Sí, mira, te comparto un dato. Ahorita estoy en un proyecto muy bonito acá en mi trabajo. El viernes, de hecho ando muy cansado porque andamos en friega. El viernes nos va a acompañar el gobernador y unas autoridades. Vamos a inaugurar un juzgado. Es un juzgado exclusivo para adopción de niños. Bueno, le llaman niños, niñas y adolescentes institucionalizados, pero al final es para que un juzgado desahogue las adopciones y que no lo metamos en asuntos de juzgados familiares donde hay 1000 asuntos de divorcios, de pleitos de pareja. No, este va a ser un juzgado especializado para que estos niños tengan la oportunidad de ser adoptados, no lo van a revolver con esos temas. Y platicando con la directora del Hogar Cabañas, en Hogar Cabañas hay más de 400 niños. Platicando con todo ese equipo de profesionales, gente que tiene muchos años ahí con niños huérfanos o niños en abandono, nos comentaba esto, que por cada año que un niño pase en un hospicio, en un orfanato o en una casa hogar, el niño pierde 2 meses de desarrollo de su vida. O sea, por cada año pierde 2 meses en todos, a nivel intelectual, a nivel físico deja de crecer, a nivel emocional. Entonces imagínate cuando un niño se queda ahí 5, 10 años, son 2 meses en los que no se desarrolló. Imagínate todo el tiempo que se perdió en ese ser humano, en su parte intelectual, emocional, física, de todos. La verdad, hay ciencia en todo eso y tienen razón. Sí, gracias, Octavio. Ya ves qué bueno que participaste. Qué padre, bueno, qué padre, gracias. Gracias, Octavio, por supuesto. Fíjense, las personas podemos sentir atracción, esta fuerza hacia el grupo a través de la cohesión por diferentes razones. Una de ellas puede ser por los miembros que lo integran. Y entonces decimos, es que yo pertenezco al grupo de X persona. ¿Sí? Entonces, esto nos da como inclusive un estatus en algunas ocasiones por las actividades que realizan. Y aquí podemos encontrar, por ejemplo, asociaciones civiles o algunas actividades comunes, afines, deporte, algún pasatiempo, etcétera, por los objetivos que se buscan también. Sabes que estos objetivos estamos buscando y nos sumamos como a esa parte, o también por la recompensa de pertenecer a este grupo, como nos comentaba hace un momento. Nos estaba diciendo Jesús nos estaba diciendo hace ratito esta parte de la seguridad que encontraba en el grupo. Entonces igual puede haber esta parte de cohesión y también podemos encontrar esta parte de sinergia. Y entonces decimos que la sinergia es la suma que da como resultado mayor a las partes como separadas y juntadas. Es decir, este típico ejemplo que encontramos de 1 más 1 es igual a 3. ¿Sí? Entonces, esta parte tiene que ver con la sinergia, con la suma de talentos, con la suma de visiones que decía Luis, para desarrollar algo mucho más fuerte y mucho más estratégico, quizá más fortalecido que si lo hacemos separado y nada más juntamos en este sentido. Entonces, es importante tener estos dos conceptos y bueno, que también nosotros
al momento de estar generando este desarrollo del talento, este desarrollo de habilidades dentro de la organización, pues va a ser importante identificar como toda esta parte de hacia dónde queremos dirigir esas fortalezas del grupo, esas características, qué características tiene nuestro equipo de trabajo para poder a partir de ahí identificarlas y potencializarlas y dirigirlas hacia un aspecto en particular, ¿sale? ¿Se acuerdan que en la materia pasada hablábamos de esta parte de las fortalezas del equipo y fue una de las tareas que ustedes realizaron? ¿Qué características tiene el equipo? ¿Cuáles son sus fortalezas para poder impulsarlas y lograr resultados? Entonces, pues aquí es donde ponemos como mucho esta parte de poder identificarlas y gestionar esta parte del cambio. Y bueno, pues igual, si tú necesitas ayudarte con este grupo, con estos grupos a gestionar el cambio, bueno, pues igual desde un diagnóstico, un proceso que tú puedas establecer, un seguimiento, cuál va a ser la intervención que tú vas a tener y elementos que te ayuden a evaluar si ese comportamiento o ese proyecto que tú estás gestionando, pues va por buen camino para lograr un resultado. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿No? Y entonces, gracias Luis, y entonces aquí pues le sumamos, no quise desarrollar así como conceptos específicos, pero pues le sumamos toda esta parte que hablábamos de liderazgo, de comunicación, de toma de decisiones, de tolerancia a la frustración, todo esto se va conjugando y le va dando características especiales y particulares a cada uno de nuestros equipos y que a su vez al momento de que vemos como un macro, pues también le va dando características a cada una de nuestras organizaciones. ¿De acuerdo? Entonces, pues la idea es que ustedes puedan tener como muy desarrollada, muy enfocados esta posibilidad de leer al grupo, de identificar cómo se comunica, quién comunica, qué está comunicando, cómo se comporta, quién toma el liderazgo, qué tipo de liderazgo es, etcétera, para poder establecer también como todas estas potencialidades y poderlas canalizar como hacia un objetivo que sea benéfico para el grupo, para la persona y también, pues en este caso, para la organización. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esto es parte de la teoría que yo tenía programada compartir con ustedes. La verdad es que es un módulo cortito y quise que lo viviéramos, porque creo que también a través de los ejercicios, de buscar la actividad, de pensar en el grupo, de pensar en lo que está ocurriendo, de analizar posteriormente, pues nos lleva como a un grado diferente que si nada más lo hubiéramos leído. ¿Sí? Entonces esa fue la intención de poder vivir todo este proceso. Entonces, ahorita nos vamos a ir a una actividad, sin embargo, bueno, pues yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes este esfuerzo de haber vivido como este proceso. Espero que haya sido también, pues además de aprendizaje, pues que haya sido divertido. Y vamos a hacer una actividad. Denme un segundo para poner aquí la imagen y que la puedan ver, para ponerla en grande. Denme un segundito, por favor, para poder abrir una aplicación que vamos a trabajar. A ver, vamos a trabajar, por favor, en este link. Por favor, puede ser a través de tu computadora, puede ser a través de un dispositivo electrónico, tu celular, por ejemplo, y me dicen, por favor, que puedan ingresar. Sí, perfecto, perfecto. Les va a pedir que elijan un avatar y ahí hay varias opciones para que puedan elegir uno de ellos y yo aquí voy a ir viendo cuando ya se vayan uniendo. Voy a presentar un poquito la pantalla para que quien vaya apareciendo, pues podamos ir viendo lo que está ocurriendo. Si no te deja entrar el link, directamente me dices y te paso alguna otra metodología para que puedas ingresar. Excelente. Ya tenemos aquí, dice que tenemos a Rafa. Rafa ya está aquí dentro. Perfecto. Muchísimas gracias. Ok. Aquí ya está. Listísimo.
Excelente. Creo que tenemos 5 ya. A ver, déjenme ver. A ver, maestra, perdón, yo estoy en mi celular y hoy me tocó el celular y no sé si pude accesar. A ver, tengo aquí, denme un segundo. Tengo 7 personas. Tengo a Carlos, Elena, Giovanni, Jesús, Luis, Rafa y Rocío. Todavía no estás, Octavio. Es que es una app que hay que descargar. No, te debe de dejar entrar sin descargar, ¿eh? Me está tardando un poco en cargar, pero ahí va. Sí, me imagino porque veo que ya 8 personas están conectadas, pero solo veo a 3 personas, a Rafa, a Luis Carlos y a Carlos. Aquí tenemos estas personas ya aquí conectadas, ya con su monito, con su avatar. A ver, voy a dejar de compartir. Me pide un código en Newport. Sí. Vas a ingresar, por favor, como estudiante. Y el código, dame un segundo. Ok, déjame presentarlo para que puedas verlo más fácil. Y el código es este, QJK2B labial. Es este de aquí. ¿Q de kilo, maestra? Q de queso. Ajá. J de Jesús. Ajá. K de kilo. 2, B de bueno. Excelente, ya tenemos aquí 7 personas. Elena, Jesús, Giovanni, Rafa, Rocío, Luis Carlos y Carlos. Excelente, muy bien. ¿Todos son en mayúscula, maestra? Sí, aunque las escribas en minúscula, te la cambian automático. Creo que ya entré, maestra. A ver, dame un segundo. Sí, ya estás aquí, ya te vi. Ya veo tu nombre. Y dice que tenemos a Manuel, Elena, Jesús, Giovanni, Rafa, Rocío, Luis Carlos y Carlos. Voy a poner aquí actualizar. Espero que ya aparezca el monito. No me aparece. ¿No? No, me pide el código, ya lo puse y luego me manda una página que dice bienvenido a tu lección, me pide un nombre y un nombre opcional. Pon tu nombre, pon nada más, con que pongas nada más tu nombre. Con uno es suficiente. Y ya con eso vas a aparecer por aquí. Ok. 6, 8. Parece que ya. Excelente. Déjame ver. Fernando, sí, ya te vi aquí en la lista. Voy a poner actualizar para ver si aparecen más monitos. Ok, 2, 4, 6, 8, 9. Tengo 9. Fernando, ya te veo aquí, el osito, ¿verdad? Así es. Creo que me falta Octavio, nada más aquí en los avatars. Octavio. ¿Qué ocupo ser, maestra? ¿Pusiste ya tu nombre, Octavio? Sí, ¿verdad? Sí, ¿Elegiste el bonito? Te pone que elijas un avatar. Entonces hay que seleccionar un monito. Elegí un pingüino. Ya apareció, ya está aquí. Ya ahora sí, ya los veo a todos. Los voy a presentar nomás para que todos ustedes ven esto mismo, ¿verdad? Sí. Excelente. Entonces aquí dice Manuel, Elena, Fernando, Jesús, Giovanni, Rafa, Octavio, Rocío, Luis Carlos y Carlos. Ahí estamos ya. ¿Sale? Voy a dejar de presentar porque no se trata de que veas mi pantalla. Vas a ir contestando las preguntas que vienen ahí en este examen. Chan, 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 chan. La persona... Es que van súper bien en calificaciones, pero bueno, la persona que gane este juego va a tener, si le falta,
va a tener un punto sobre la calificación final, que yo creo que ni lo van a necesitar porque este es un grupo súper cumplido, pero bueno, ahí está el ofrecimiento por si se llegara a necesitar, ¿de acuerdo? Entonces, listísimos. A veces tiene que ver con la conectividad, que a veces no puedan contestar o cosas así, pues ahí ya no puedo hacer mucho, pero disfruten esta actividad, ¿sale? Va, es con tiempo la actividad, entonces hay que ir contestando, es una pregunta con una serie de respuestas, hay que contestar la que consideren más adecuada y ahí va apareciendo el tiempo para que ustedes también puedan considerar y contestar de manera oportuna. Adelante, corre tiempo, va. Bien, Giovanni. Bien, Rafa. Fernando, muy bien. Fernando, muy bien.
Perfecto. Muy bien, muy bien. Pues como se pueden dar cuenta, aquí está el resultado final. Muy bien. Fernando, muy bien. Rafa, muy bien. Gracias. Giovanni, Elena, muy bien, muy bien, muy bien. Voy a dejar de compartir y bueno, pues unas palabras de nuestro ganador. A ver, Fernando, ¿qué nos quieres decir? A ver, déjenme. Ah, ¿me salí? No, ¿verdad? No, aquí está. Ah, ok. No, estuvo muy padre la dinámica. Bueno, muchas de los cuestionamientos nos acaba de decir usted, por eso lo supe. Sí estaba atento, sí estuve atento en la clase. Entonces, estuvo un padre. Qué bueno, Fernando. No, por supuesto, la idea es hacer un pequeño resumen, un repaso, pues para poder identificar quizá aquellos elementos que quedaron a lo mejor un tanto difusos o algo. Entonces, pues esa era la idea y bueno, pues que también sea, yo insisto, divertido, que podamos aprender y podamos divertirnos a través de esto que le llaman gamificación, ¿verdad? A través del juego poder seguir aprendiendo y más en esta parte de la virtualidad. ¡Qué padre! Fíjense bien, vamos a hacer una actividad. Todavía tenemos un poquito de tiempo y les voy a invitar a que hagamos esta actividad con la cual vamos a, pues prácticamente a estar cerrando. Voy a mandarlos ahorita a dos grupos, los voy a conformar en un momento y les voy a dar nada más una información que es sumamente importante. Denme un segundo para ponerla aquí en grande, para que puedan ustedes verlo. Y tomar una decisión. Ok. Esta actividad se llama el dilema del prisionero. Y a lo mejor a alguno de ustedes ya por ahí le ha tocado escucharla, jugarla. Les voy a presentar la imagen para que ustedes puedan verla. Ahorita los voy a mandar a grupos después de que les muestre la información. ¿De qué se trata? Vamos a estar en dos grupos y les voy a pedir, por favor, que si gustan, tomen captura de pantalla a esta parte de aquí, a cómo se van a distribuir los puntos. No importa el color que te toque, lo importante es la distribución de puntos. Fíjense bien. Si el equipo los voy a mandar a un grupo y van a tener 5 minutos para decidir la postura que ustedes van a tomar. Cada uno de los equipos. Un equipo y otro equipo. Se van a poner de acuerdo qué postura toman. ¿Qué ocurre? Que si un equipo, por ejemplo, el equipo que presenta su información, ojo, me van a tener que mandar la información en un chat privado a mí antes de decirla al grupo en general. Los dos al mismo tiempo. Cuando yo diga, a ver, un representante de cada equipo, mándenme el resultado de forma individual, me lo van a mandar a mí a través del chat. Sí saben cómo hacer el mensaje privado, porque ya me han mandado en este momento en la clase mensaje privado. ¿Vale? Entonces van a elegir quién lo manda y me lo van a mandar en privado y luego lo van a decir, ¿sale? Cuando yo les indique. Entonces, si gustan, les digo, pueden tomar captura de pantalla de esta información y, ojo, si el equipo rojo se declara inocente y el equipo azul se declara inocente, ambos van a tener 0 puntos. Si el equipo rojo se declara inocente y el equipo azul culpable, el equipo rojo tiene 10 puntos. Si el equipo rojo se declara culpable y el equipo azul se declara inocente, el equipo azul tiene 10 puntos y el rojo 0. Y si el equipo rojo se declara culpable y el azul culpable, ambos tienen 1 punto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿tienen ya esta información todos? ¿Este de aquí? Sí, perfecto. En este momento voy a hacer los grupos
y van a tener 5 minutos así constantes y sonantes para que ustedes puedan, déjenme nada más ver. Okay. 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 5. Ok, en el equipo 1 van a haber 5 personas y en el equipo 2 van a haber 4 personas. El equipo 1, si gustan, es el rojo. Equipo 1, Elena, Fernando, Luis, Morán y Octavio. Van a ser el equipo rojo. Y el equipo azul es el 2, Giovanni, Jesús, Rafa y Rocío. ¿De acuerdo? Entonces, con tiempo así constante y sonante, porque vamos a tener así justo como para poder trabajar esta actividad. Vamos a tener 5 minutos, denme un segundo, y los mando a los breaks y empezaría el ejercicio a partir de, ya, en 5 minutos regresan, disfruten, pónganse de acuerdo, no se vale intercambiarse por el chat. ¿Sale? No se vale ponerse de acuerdo por el chat en privado entre, ay, hay que elegir tal. Van a elegir ustedes de manera grupal en su equipo, nada más. No se pongan de acuerdo en el chat. Confío en ustedes. ¿Sale? Adelante. 5 minutos. No entré. ¿Me envía otra vez al uno, por favor? Te debió de haber llegado el mensaje. Sin querer lo rechacé. Ah, ok. Lo que tienes que hacer es que en la parte de abajo dice Breaker Rooms, donde están los iconos de la reacción. Ahí dice Breaker Rooms, pícale y ahí seguramente aparece, sí. Hola Rafa, no, lo único que tienen que decidir es cuál es la postura. Entonces, no, por eso no les dije nada de las tarjetas, nada más cuál es su postura y a partir de esa postura que ustedes tomen, pues van a tomar la decisión y pues vamos a ver qué puntaje ganan.
no digan nada, por favor. Y quien haya sido designado para notificar la resolución del equipo, mándeme un mensaje privado, por favor. Ojo, privado. No decidimos a nadie, se nos olvidó. Ok, Rafa, digamos al final. Una persona. Mándalo, Rafa. Sí, nosotros sí, a Marilena, ella es la que va a mandar. Ya tengo aquí el veredicto del equipo rojo, ¿verdad, Elena? Sí, así es. Del 1, Sí, ya. ajá, del equipo rojo, ok. Perfecto, vamos viendo. Déjenme ver si ya llegó el otro. Todavía no tengo el otro veredicto. Chan, Ya. chan, chan, chan. Ok, gracias, Rafa. Ok, a ver, piense bien. ¿Cuál habrá sido la mejor decisión? Vamos primero pues a decir lo que eligieron. Elena, vas a ser la portavoz ya que te tocó escribir. ¿Cómo se declara tu equipo? Culpable. Culpable. Ok. ¿Y cómo se declara el equipo de Rafa? Pues hasta que no se demuestre lo contrario, somos inocentes. Ok, entonces, según esta dinámica, ¿cuántos puntos obtuvieron? 10. Ok, ¿y el equipo de Elena? 0. 0. Ok. ¿Cuál habría sido la mejor respuesta? No sé. ¿Qué dicen? ¿Cuál habría sido la mejor respuesta? Ambos culpables, ¿no? Nos Ok. fuimos por estadística nosotros, Ok. ¿Por qué por estadística? porque vimos que ese veredicto era el que tenía 2 posibilidades, era el único. Ajá. O podíamos quedar empatados con 1 o 10. Ok. La única forma de ganar más puntos es siendo inocente, creímos nosotros, porque la inocencia es lo que más puntos gana en teoría, y si los dos decíamos inocentes, pues los dos nos quedábamos con 0. O ganábamos o empatábamos, pero nunca perdíamos. Ok. Como equipo, como subgrupo, equipo. ¿verdad? Sí, claro. Ok. Ok, y fíjense qué interesante. Y con esto prácticamente nos va a dar para reflexionar y cerrar esta materia. Las decisiones que vayamos tomando, y esto ocurre en las dinámicas, o sea, decimos, ¿sabes qué? Para nuestro equipo lo mejor va a ser declararnos inocente, porque es el mayor puntaje, es lo que mayor puntaje nos da. Sin embargo, casi siempre tenemos como esta visión de mi equipo. Cuando trabajemos esta parte desde un enfoque de DOH, tendrá que ser una visión mucho más integral de cómo lo que yo hago a través de mi persona o a través de mi equipo repercute también en algunas otras áreas. O sea, hay una repercusión de mi toma de decisiones, de mi comportamiento, desde un enfoque sistémico. Lo que tú decidas influye en los demás. Entonces, en este caso, hubo un ganador y un perdedor, vamos a decir. Y es normal y así es la vida. Sí, así es, pues ni modo. El equipo rojo, pues ¿para qué se andan poniendo culpables, verdad? Porque estábamos viendo por ellos también, pues. Pero fíjese, maestra, qué curioso porque creímos que íbamos a empatar. Creímos nosotros que sin duda el otro equipo buscaría la máxima de puntos. El que vamos a ganar, pero no vamos a perder. O sea, o ganamos, empatamos, pero nunca perdemos. Pero, a ver, por ejemplo, si tú dices inocente, el otro equipo se tuvo que haber declarado inocente para empatar. Exacto. Y no habrían logrado ninguno de los puntos, ninguno de los dos. Pero hubiésemos empatado, o sea, nada para nadie. Sí. Quizá, fíjense,
El empate con un Culpable. punto sería el culpable. Aunque hubiéramos ganado un punto, los dos parejos, vamos a decir. Sin embargo, nos da esta parte de culpable, o sea, trae una carga también la palabra, ¿no? Entonces, ¿cómo también desde estos, decimos como de estos paradigmas que traemos cada uno de nosotros y nuestros equipos y nuestras organizaciones, nos llevan también a tomar pues ciertas decisiones en nuestra organización? Entonces, identificar desde lo individual, lo grupal, lo organizacional, cómo nos manejamos, cómo tomamos decisiones de liderazgo y tener como una visión muy sistémica para que cuando a ustedes les toque desde este enfoque establecer alguna estrategia, algún cambio, algo para mejorar a la organización, nos vayamos como de este enfoque como en un zoom, como algo mucho más de una visión de bosque, decimos. En lugar de ver el árbol nada más, poder tener esta capacidad de salir y ver el bosque completo. No sé si me explico. ¿Sí? Sí. Entonces, nos queda como reflexión, como reflexión esta parte de tener, nosotros vamos a jugar un papel sumamente importante. Somos agentes de cambio en nuestra organización. Y las decisiones que nosotros vayamos tomando van a repercutir, van a influir en el resto de la organización. Entonces, sean muy sabios y sean también muy considerados al tomar una buena decisión, de preferencia, diría Kobe, en una situación de ganar-ganar. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas, jóvenes? Pues con esto estaríamos terminando esta materia. Entonces, pues yo espero que haya sido de provecho, que les haya dado información, herramientas y que hayan disfrutado también el estar aquí. Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo, alguna pregunta, estoy a la orden. Yo nomás en esta dinámica, confieso que yo no lo, hablo de mi experiencia, yo no lo vi desde el enfoque sistémico. Yo lo sentía más como tipo competencia, pues. No, o sea, ahí sí me perdí las instrucciones y por eso quizás de mi parte sí vi por la acción de ganar. Ahorita que vemos ya que era un enfoque sistémico, ciertamente sí es cierto, se tiene que ver ganar todos, porque si gana un departamento, en automático nos hace ganar a nosotros, porque somos la misma organización, ¿verdad? Y ¿sabes qué, Jesús? Esto es lo que ocurre frecuentemente. O sea, no se dice, pero está presente. Y casi siempre las personas, al sentir que nos dividimos, de manera supernatural surge esta parte de la competitividad. Y entonces se dan los departamentos, y es ventas contra producción, contra mantenimiento, contra administración, cuando no debería de ser así. O sea, vamos juntos, somos parte de la misma organización, somos parte del mismo barco y entonces buscamos resultados conjuntos. Nos dividimos por una necesidad de enfoque a resultados, de tareas, etcétera. Pero el objetivo lo buscamos en conjunto. Y entonces, por eso mi interés o como el hecho de recalcar que si ustedes están estudiando esta maestría en desarrollo organizacional es porque están interesados de un enfoque desde un plano como más integral a la organización y no nada más como desde un pedacito y poder tener como este enfoque hacia lo que es bueno para todos, ¿no? Morán. Bien, desde un punto también de vista más organizacional, diciéndole ya no quizás de manera psicológica, sino más organizacional, también podría ser el declararnos culpables, es decir, bueno, a lo mejor no estoy de acuerdo como líder o como parte del equipo con la decisión tomada, pero pues vamos a trabajar en equipo para salir adelante y lograr el objetivo. Y es que fíjense, la palabra trae mucha carga. O sea, la palabra en sí trae mucha carga detrás. Y ya el simple hecho de escucharla es, ay, no, esa palabra no me gusta. ¿Sí? Entonces también tiene que ver mucho con estos paradigmas, con los paradigmas que hay dentro de la organización y que damos por ciertos y verdaderos y que ahí se siguen presentando y que a veces nosotros mismos podemos seguir replicándolos. Entonces, desde un enfoque muy crítico, ¿cómo nos comportamos? Y también, fíjense, cómo también nosotros somos parte de esa dinámica de la empresa. Y la pregunta ahí sería, ¿qué tanto facilito el alcance de los resultados, qué tanto yo promuevo el cambio y qué tanto promuevo esta posibilidad de lograr el resultado dentro de la organización? ¿Por qué? Porque, insisto, tú eres un agente de cambio, tú eres un líder dentro de la organización, tú eres un referente dentro de la organización.
¿Vale? Entonces, pues ahí queda como reflexión, como ejercicio a final de cuentas, como dinámica, y ya cada quien lo aterrizaremos en la posibilidad de nuestro mundo real, de nuestra realidad organizacional. ¿De acuerdo? Pues de mi parte, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, por tu paciencia. Seguimos en contacto. Esperemos volvernos a ver. Digo, eso espero yo. Ojalá que podamos coincidir más adelante. Y pues mucho éxito en lo que se propongan y pues espero la tarea. ¿De acuerdo? Muy bien, pues seguimos en contacto. Gracias por todo, maestra. Gracias, Luis. Gracias, Gracias. Octavio. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Rafa. Muchas Gracias, gracias, Fernando. maestra. Felicidades. Gracias. Rocío. Gracias por hacer la Gracias, clase Fran. tan dinámica porque estuvo chido. Sí. Ah, qué padre, Rafa. Muchísimas gracias. Sí, sí, Gracias. sí. La idea Bravo. es que no se aburran y que aprendan, que no tiene, yo insisto, el aprendizaje no tiene que ser doloroso, tiene que ser gozoso. Sí, no, estuvo genial, maestra. Muchísimas gracias. Gracias, Rocío. Hasta luego, Más chicos. fácil así. Gracias. Hasta Hasta luego. luego a todos. Hasta luego. Es culpable, maestra. Gracias, Luis. Gracias, Fer, Elena, Giovanni. Hasta Un luego. abrazo. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Fer.